cuando tuvimos la oportunidad de estar hablando con Kimi, la directora de la Filmic y de Plataforma Cero, que está aquí atrás, yo le dije, Kimi, esta peli tiene que estar. Colombia es el país invitado este año y es una peli que realmente transforma narrativas, cambia narrativas y trae el perdón como una narrativa en el centro, que en tiempos de guerra no es algo que tengamos el placer y el privilegio de tener muy a menudo. Así que, bueno, tenemos aquí a Iván Guarnizo. Bueno. Siento que hay una cosa que es muy importante, retomando como todo este tema del perdón, de Colombia como país invitado de este año de la Filmic. Y Colombia es un país que es conocido y reconocido por muchas cosas, pero siento que hay algo por lo que debería ser mundialmente conocido, y es por la Jurisdicción Especial para la Paz, por los juicios de verdad y por los procesos de perdón, que en este punto de la historia deberían tener más reconocimiento y ser más famosos que los mismísimos juicios de Nuremberg, pero bueno, no somos Alemania, no somos el norte global, exactamente. Creo que Colombia es un ejemplo de un ejercicio de perdón muy profundo, muy transformador y que tiene muchísimo que enseñarle al mundo entero. Justamente en estos momentos, en esta coyuntura de estar a un mes de las elecciones, donde la derecha colombiana quiere acabar con estos juicios de esclarecimiento con la JEP, con la Jurisdicción Especial para la Paz, es un momento donde creo que hay que nombrarlo, hay que hablar fuerte, hay que sobre todo defender y nombrar cómo están en riesgo estos procesos de perdón, de verdad, de reparación y las garantías de no repetición. Para mí es un enorme placer estar aquí con ustedes dos. Así que, bueno, estoy un poco nerviosa y no sé por dónde empezar. Pero, Iván, me gustaría darte la palabra, que volviéramos a retomar un poco como tu ejercicio de dirección, de cineasta, y cómo te embarcas dentro de todo este viaje de construir este documental. Vale, bueno, gracias por quedarse hasta el final. Gracias a Werima por estar aquí también. Y perdón, yo también quiero decir algo antes de empezar por ahí sobre lo del Tribunal Especial para la Paz, que es la JEP, que es que justo esta semana se están viendo muchos actos de reconocimiento. Yo no sé si han tenido oportunidad de verlos, pero es que es una cosa muy impresionante ver enfrentarse a perpetradores y a víctimas de una manera tan sincera y al mismo tiempo como generando como un espacio reconciliatorio, que cuando nosotros estrenamos la película y empezamos a mostrarla tanto en Colombia como en otras partes, hemos tenido la oportunidad de mostrarla en muchos lugares del mundo, aquí en España también y en Colombia en muchos lugares. La JEP todavía no estaba activa, estaba empezando, y estos espacios en donde se escenificaban como espacios de reconciliación no eran para nada comunes, y como bien Juliana dice, ahora no están teniendo el papel en los medios que deberían estar teniéndolo, pero digamos que ahora lo sentía desde el principio. Lo que pasa es que antes no estaban grabados, pero lo que yo hice con la película y que pudimos hacer con Werima y con mi hermano fue como poner en juego una cosa que ahora está empezando a pasar de muchas maneras y se están empezando a ver, pero en esa época ya pasaban. A mí cuando me preguntaban, yo les decía, el caso mío con el de Werima no es un caso aislado ni mucho menos, sino es algo que se ha ido. Lo que pasa es que no terminaba en películas, hay veces eran espacios pues íntimos y privados, pero hay programas de radio. Hay un programa precioso que les recomiendo que se llama La Pajarera, El Pajarero y sus Secuestradores, de un programa de radio chileno que se llama Las Raras, que es bellísimo,
que habla de cosas muy parecidas, ¿no? Alguien que estuvo secuestrado y muchos años después se reencuentra con sus secuestradoras y establece una relación bellísima. Y esto, aunque venía pasando, ahora siento, precisamente ahora en estos últimos 2-3 meses, justo con los actos de reconocimiento que pasan sobre los falsos positivos específicamente, pero también sobre los secuestros y el reclutamiento que ha habido antes, están habiendo, yo me siento parte de una ola que antes me sentía un poco más solo, pero que sabía que existía, pero ahora sí me siento como parte de un proceso colectivo que realmente es colectivo y que me alegra mucho que esté pasando. Entonces, ahora volviendo un poco a tu pregunta, perdón, pero tenía que decir esto porque para mí es bien importante que lo hayas mencionado. Yo es que a mí que me pasa es que yo entiendo el mundo y la realidad a través del cine. Yo siempre he querido hacer cine desde que tengo memoria de qué quiero hacer. Desde los 13 años yo dije que quería hacer cine y entonces yo entiendo el mundo a través de la imagen. Cuando esto nos pasó yo tenía 24 años y yo empecé a grabar, como lo digo en la película, como una manera de tratar de entender lo que me pasaba sin entender nada de lo que me estaba pasando. Yo esto lo grabé sin saber que iba a ser una película, pero intuyendo que ahí había algo que me permitiría entender lo que me estaba pasando. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Esas cintas que grabé durante el secuestro de mi mamá se quedaron guardadas en una caja. Luego en el 2012, cuando ella se murió y empezaron los diálogos de paz, soñé en hacer algo, pero lo soñaba desde un lugar diferente porque era un lugar de rabia, era todavía un lugar de mucho rencor, aunque mi mamá me había dicho que ella había perdonado. Y luego pasaron esos 4 años de los diálogos de paz en donde yo empecé a transformarme, empecé a hablar. Se empezó a hablar en Colombia sobre justicia no punitiva, justicia no carcelaria por primera vez, ¿no? Sobre justicia alternativa. Y yo recuerdo que yo me pregunté una vez si a mí me servía de algo que a las personas que habían secuestrado a mi mamá los encerraran 50 años en la cárcel. Y me di cuenta que no me servía de nada. Pero ahí todavía no había perdonado. Y entonces llegó la firma de los acuerdos la noche de Cartagena, el segundo intento, como le llamo yo. Y yo recuerdo el momento en donde empezaron la firma de los acuerdos de paz, que lo primero que pasa es que hicieron un minuto de silencio y sonó la típica trompeta del minuto de silencio. Y yo recuerdo cerrar los ojos y acordarme de mi mamá y acordarme del perdón de mi mamá. Y al día siguiente yo dije, voy a hacer una película intentando entender a mi mamá y el perdón de mi mamá. Y esto pasó en septiembre del 2016 y yo para octubre del 2016 ya tenía escrito el primer esbozo de quiero encontrar a los guerrilleros que estuvieron con mi mamá y ojalá fuera Huérima porque ella hablaba más de Huérima. Costó 2 años y en ese proceso de mezclar la vida íntima con el cine, tuve muchos equilibrios de qué era lo importante para mí, solamente para mí como director, y qué era lo importante para mí como persona, y qué era lo importante para la película. Hay veces las 3 cosas coinciden, pero muchas veces no coinciden, porque hay veces hay cosas que son tan íntimas y que necesitan tantas capas de comprensión que yo necesitaría 4 películas para poder explicárselas a ustedes. Entonces una de las cosas más importantes que yo hice a lo largo de hacer esta película fue intentar decantar qué era importante para mí y que se podía explicar y mostrar en una película sin que fuera críptico y incomprensible. Entonces pues llegué a los elementos que para mí eran muy importantes. Para mí la aguja que Huérima le hizo a mi mamá era algo que me acompañó desde el día que ella se murió, porque yo me la traje para aquí. Yo ya vivía aquí, pero estuve con ella sus últimos días. Y luego la canción empezó a hacer algo que empezó a estar repetidamente
Tengo que decirles que el video ese de la canción en donde ella lo canta, no lo encontré sino hasta un mes antes de terminar de editar la película. Yo llevaba 5 años haciéndola y yo no sabía cómo terminarla, no tenía ni idea, pero todos los finales me parecían malos. Era horrible, yo decía, no, así no se puede acabar con Huérima solamente, y todos ahí destrozados porque yo quería que la película siguiera teniendo el paréntesis de mi mamá. La primera imagen es mi mamá y la última imagen es mi mamá, pero yo no sabía cómo ponerlo, no quería poner la misma imagen de ella del principio porque ya todos habíamos cambiado, y de repente le pedí a mi hermano que volviera a buscar en sus archivos y que me mandara imágenes y videos viejos, y de repente me dijo, ay, mira, encontré uno cantando con Juliana, con mi sobrina, y mi hermano no sabía que yo estaba usando la canción, la parte de la canción, y cuando me lo mandó, es que fue instantáneo que dije, este tiene que ser el final. Y entonces, para responderte a tu pregunta, hay como una construcción constante en qué es importante para la película, qué es importante para mí como director y qué es importante para mí como hijo. Es un equilibrio que me costó mucho encontrar, pero pues al final creo que lo encontré. Gracias, Iván. Es un legado muy bonito el que vemos en la película de tu madre, tanto por su sonrisa, tanto por su carisma, como por el perdón. Creo que es un legado muy bonito que atesoro, y creo que atesoramos. Sí, desde luego, para mí el perdón es el mejor regalo que me pudo haber hecho mi mamá, y no solo a mí. Y qué importante traer esta narrativa, sobre todo también en este territorio que Barcelona es una ciudad que olvida muy fácilmente la memoria histórica. Aquí han habido intencionalmente normativas, mecanismos de no tener memoria, ¿no? Y eso tiene un impacto muy grande, eso tiene un impacto también muy grande para las personas que venimos del sur global y que venimos de estos contextos tan complejos. Güey, ¿cómo estás? Bien. Además de nervioso, como yo. Güey, teniendo en cuenta y tomando este hilo del perdón, de la justicia restaurativa, de la Jurisdicción Especial para la Paz, a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo has vivido tú o cómo viviste este proceso de justicia restaurativa. Creo que en lo que podemos ver de tu relato en la película, evidentemente hay un abandono estatal impresionante. Tu experiencia refleja la realidad de una Colombia rural, de una Colombia campesina, de una Colombia sumada en un conflicto armado, que fácilmente ha sido categorizada, criminalizada, con la pobreza, con la falta de oportunidades, y que hoy en día, con las narrativas de odio que hay en el país, se habla de los guerrilleros como criminales, como bandidos, ¿no? Ese es como el imaginario que nos han instalado. ¿Cómo ha sido para ti toda esta experiencia de acogerte a la desmovilización? Si el Estado te ha acompañado, ¿cómo lo has vivido? A ver, buenas tardes a todas y todos. Pues muchas gracias por estar aquí. Como ya lo he dicho, pues soy Huérima. Con Iván, siempre que hacemos este ejercicio, decimos va a ser fácil, pero la verdad es que esto cuesta emocionalmente muchísimo. Yo creo que algo que tenemos que hacer los seres humanos es pedir perdón. Porque es muy lamentable, y lo hablábamos con Iván ahorita aquí abajo, ver que tenemos un país tan bonito como Colombia.
con unas historias tan duras, tan fuertes. A las víctimas, y yo como miembro activo que fui de la guerrilla durante 23 años, le pido perdón a las víctimas, no porque, digamos, tenga el poder sobre toda la organización para decirlo, pero como ser humano sé que la idea era justa, la idea pues es a prueba de balas, como se dice, pero también tenemos que reconocer lo que se hizo mal. Y es lamentable que una lucha que surgió también por el amor, por las ganas de tener una mejor vida, por las ganas de tener unas mejores condiciones de vida, se haya en el camino, se haya desvirtuado un poco y haya secuestrado, haya asesinado a su mismo pueblo. Es triste, porque los que soportamos tantos años de guerra lo hicimos porque había una convicción, había un objetivo claro, pero es lamentable que haya pasado todo esto y por eso no es fácil ver las víctimas a la cara, pedirles perdón y encontrarlo desde este sentimiento humano. Bueno, pues yo creo que ya viendo el tema, digamos, el tema del Estado en Colombia, pues yo creo que como colombianos lo conocemos, es un abandono total. Y pues a ver, cosas que lo encaminan a uno a llegar a las armas, pues es de ahí principalmente, del abandono del Estado, digamos, los niños que no tuvimos niñez, que no teníamos nada que perder, las personas que solo teníamos opresión y necesidades desde lo que fue en nuestros hogares, familias numerosas, en el caso de mi familia éramos 10 hermanos, unos padres 100% religiosos, pobres en su totalidad, maltratadores, a ver qué más. Todas esas cosas que se pueden encontrar en una familia común en el campo, en Colombia, por falta también de preparación, también teniendo en cuenta que detrás de cada guerrillero hay una familia, detrás de cada familia también una historia también. Yo creo que tenemos que ver que las historias que nos pasaron a nosotros, esto no viene de ahorita, esto es una historia que hay que mirar atrás un poco y hay que mirar 500 años de invasión, donde nos dejaron eso, nos dejaron en los genes la situación del despojo, la situación del robo, de desaparecer al otro. Esto no es nuevo, esto ya son 5 siglos y más 30 años ya atrás de historia, que lo vamos cargando a cuestas y pues llegó hasta la generación donde nos tocó a nosotros ya vivirlo desde las armas, vivirlo desde una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, una guerra entre gente del mismo pueblo, una guerra entre gente pobre realmente, y de ahí radica pues el abandono del Estado, porque digamos, en el caso de los soldados se van yo tengo un hijo que nació en campamentos guerrilleros, un hijo que tiene la edad el tiempo del secuestro de doña Beatriz, y es un chico que ahorita pues está sufriendo lo mismo que nos tocó sufrir a todos, y es donde uno dice, realmente cada vez que vemos una historia en Colombia miramos un motivo de lucha, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta siempre es que el abandono del Estado tampoco tiene que ser una de las causas para ir a empuñar un fusil, porque cada vez que empuñamos un fusil y cada vez que apoyamos la guerra, estamos apoyando un negocio absurdo, un negocio donde siempre se ven beneficiados los mismos de siempre. Y nosotros, como lo hemos dicho, como idiotas útiles, matándonos entre hermanos, matándonos entre mismos compañeros, entre mismos, y no permitiendo que un país surja. Es lamentable, un país que ha visto sembrar sus suelos con muertos y regalos con sangre, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es lamentable. Y lo decía Iván ahorita, que me causó mucho dolor también,
cada vez que uno mira a Colombia, uno lo mira con una emoción, pero a ratos uno, de solo saber lo que está pasando allí, le da uno ganas de llorar y decir, uno, ¿cómo vuelve a su país? El abandono del Estado está plasmado en todo lado. Yo no puedo decir, yo voté por Gustavo Petro, el presidente que está ahorita, pero he sido un crítico también de Gustavo Petro, o sea, porque un presidente no se pone en el poder para ponerlo en el altar más alto por lo que ha hecho, sino también hay que hacer las críticas por lo que ha dejado de hacer, ¿no? Y nosotros como firmantes de paz nos hemos visto traicionados realmente, porque haberle dado estatus políticos a una disidencia que se quedó, a un grupo de personas que se quedaron sin formación, ninguna ideología política, sino en la ambición de las armas y el poder nomás, es lamentable que el presidente haya desgastado 4 años de su mandato en hacer una paz con personas que no querían hacerlo y abandonar un proceso de paz como nos sentimos nosotros abandonados. Porque desde el momento en que salimos, desde el momento en que comenzamos a buscar seguridad, precisamente porque no queríamos adaptarnos a lo que se adaptó nuestra dirigencia política, nuestros jefes que salieron de las armas y se fueron al Congreso y resultaron haciendo exactamente lo mismo que cualquier congresista, es donde uno dice, entonces ¿en qué estamos? ¿Qué fue lo que firmamos? ¿Qué fue lo que hicimos? Si nuestra bandera era política. Pero se dejaron permear totalmente del salario de 11.000 euros mensuales y olvidaron las bases. Y exactamente yo creo que eso también era lo que quería hacer la derecha desde el momento en que nos quitó los fusiles de las manos. Poner a 4 o 5 a que se llenaran y a que hicieran lo que estaban haciendo los de la derecha, abandonar una base que, bueno, si nos hubiéramos dedicado realmente a fortificar un partido político con una fuerza que generara cambios, lo hubiéramos logrado realmente. Porque hay mucha gente, realmente, si nosotros nos sostuvimos 60 y algo de años en la guerra, no fue por la montaña, no fue por los árboles, ni fue por las trincheras, fue porque hay un pueblo también que creía en un cambio, un pueblo que quiso y nos apoyó, porque nosotros hemos dicho, la mejor trinchera que nosotros tuvimos fue la población civil. Sin la población civil nosotros no nos hubiéramos aguantado tanto tiempo. Pero el abandono sigue y va a seguir, y uno lo que espera es que realmente haya un cambio en lo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz. Digo que los que han cometido embarradas, los que tienen delitos de lesa humanidad tienen que pagar, tienen que llamarse a las cuentas y decirles, usted falló en esto, tiene que de alguna manera el Estado tiene que sentar un precedente. Pero, o sea, ya vamos completando casi 500 asesinados, compañeros firmantes de paz. Vamos en 487 asesinados hasta la fecha de hoy. Cuando nosotros salimos al exilio hace 4 años por el abandono del Estado, por el abandono del mismo partido que surgió de la dejación de armas, ya iban como 280 y estos ya van duplicándose. Entonces uno dice, y llegamos aquí, y con lo curioso es que nos venimos de nuestro país por el abandono del Estado. Llegamos aquí y a los 3 meses de estar en territorio ibérico, nos quitan todos los derechos como firmantes de paz. ¿Por qué? Porque no estamos allá, dice uno, o sea, o firmamos un acuerdo de paz o firmamos una sentencia de muerte. Entonces es muy difícil uno desde aquí, desde la comodidad, desde la seguridad, decirle a los compañeros, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están devolviendo? Si es que nadie quiere morirse. Y una persona apta para la guerra, lo amenazan de muerte, ¿qué hace? Si lo que sabe y ha aprendido durante toda su vida ha sido manejar un arma, pues no se deja matar. Es lamentable, pero la falta de garantía, la falta del mundo empoderarse en este proceso de paz que hicimos nosotros ha conducido a que la gente vuelva a la guerra. Y es lamentable. Yo por eso, siempre que tenemos espacios, le pedimos a la comunidad internacional, al pueblo colombiano, no permitamos que estas situaciones de conflicto sigan en camino. Colombia merece la paz. Nosotros merecemos vivir, nuestro país tiene todo para vivir. ¿Qué más quisiéramos nosotros estar en nuestro territorio ahorita? Con las comodidades que tiene nuestro país, con todo lo que nos garantiza. Ríos, selvas, páramos, costas, comida, frutas, más de 400 frutas
el cariño, lo que nos caracteriza a los colombianos, desde el amor, el respeto, la humanidad. ¿Qué más quisiéramos estar en nuestra tierra? Es que duele saber a lo que nos someten las guerras. Y por eso yo le pido a la gente que tiene la oportunidad que este mensaje no se quede aquí. El mensaje de perdón, de reconciliación. Tiene que ir a la casa, a nuestros hijos, a nuestras compañeras, a nuestros amigos. Aprendamos a ver con el corazón. Los ojos ya están cansados de ver sangre, de ver muerte, de ver tristeza. Pensemos en el otro, pero hagámoslo de aquí. Gracias. A ti. Gracias, Weri, por tus palabras, por abrir tu corazón, por permitirte ser este canal de sensibilidad y también de mensajes. Es muy bonito, es muy conmovedor y sobre todo es muy transformador. Repito, en un momento donde nos llenan las redes sociales de noticias de guerra, de noticias angustiantes, tener la oportunidad de hablar del perdón desde el perdón es una resistencia, es creo que una fortaleza y un privilegio que no nos pueden quitar, y que aprendamos a tener como más espacios para hablar de esto, ¿no? Más espacios de reconciliación, más escenarios como estos. Y bueno, también entiendo, Iván, que esta peli además ha sido como una herramienta también de mucha pedagogía, de mucha educación, que has tenido la oportunidad de presentar en diferentes espacios educativos. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Mira, gracias, Weri. Guerima siempre se queda corto cuando habla de su exilio aquí, y cuando él dice que es el abandono del Estado, pero es porque lo amenazaron, porque empezó a hablar de paz. Cuando estrenamos la película aquí en el 2022, tuvimos la oportunidad de que vinieran Guerima y su pareja, Ana María, y la estrenamos en Madrid y en Barcelona. Estando aquí, él empezó a recibir amenazas diciéndole que un guerrillero hablando de paz era una sentencia de muerte, y ahí no se quedó. Le hicieron atentados cuando volvió, le tocó esconderse y le mataron a sus perros y dispararon contra su casa y lo intentaron matar. Entonces no está aquí solamente por un abandono teórico del Estado, sino un abandono real del Estado. Y eso pasa, perdón acotar, pero me parece que siempre se queda corto. Sin embargo, este evento tan terrible, que es el hecho de que a él haya tocado venir a exiliarse aquí con su familia, nos ha dado la oportunidad de profundizar en nuestra relación de una manera que yo jamás me hubiera imaginado. Guerima y yo, cuando empezamos, yo siempre digo que Guerima y yo lo que hicimos es más una reconciliación que un perdón. Yo perdoné a Guerima antes de conocerlo. Yo perdoné a Guerima cuando empecé a conocerlo a través del diario de mi mamá. De hecho, cuando estaba en la selva, en este río que ustedes vieron ahí, yo hubo un día en donde me levanté sin un peso en la espalda, siempre lo cuento, porque fue muy especial. Un día de repente me sentí más liviano y me di cuenta que yo había perdonado, y que el perdón no era nada que yo tenía que otorgarle a él ni a nadie, sino era algo que yo me tenía que otorgar a mí mismo, y que de repente eso me curaba a mí. Entonces, que no había nada de lo que él me dijera que me iba a quitar eso. No había nada que nadie dijera que me iba a quitar eso que pasó, que fue el perdón. Entonces, cuando yo conocí a Guerima, cuando lo encontré y nos vimos por primera vez, lo que empezó a pasar es que empezamos a conocernos y empezamos a reconciliarnos. Lo que hemos hecho a lo largo de estos 6 años de habernos conocido, 7 ya, es reconciliarnos. Y cuando él le tocó venir aquí, digamos que cuando yo me vine aquí y él estaba todavía allá,
empezamos a mantener una relación a distancia, luego estrenamos la película, fui a Colombia, luego él vino aquí y cada vez era más cercana. Y cuando a él le tocó venirse aquí, él vino, en el primer lugar en donde durmió fue en mi casa, después encontró donde vivir y de una manera muy buena, aunque le ha tocado duro. Esa circunstancia ha permitido que nosotros profundicemos en nuestra relación de una manera y también ha abierto la posibilidad a que presentemos la película en muchos espacios diferentes, sobre todo en escuelas, en institutos, en universidades y en muchos otros espacios, y siempre vamos juntos. Yo cada vez que puedo, de hecho a mí Kimi me invitó y me dijo que viniera yo le dije, yo prefiero venir con Werima, siempre que a mí me invitan con la película y Werima puede venir, prefiero, porque yo siento que esto es una cosa que hacemos juntos. La película abrió una puerta, pero es algo que seguimos haciendo juntos. El otro día estábamos contabilizando cuántas veces yo había presentado la película y juntos, y vamos más de 60 en diferentes espacios de España, online, directo, personal, y muchas veces, hace un par de años estuvimos mostrando la película online en consulados colombianos alrededor del mundo, para personas víctimas del conflicto que se habían exiliado en diferentes lugares, desde Estados Unidos, Portugal, Francia, España, Ecuador, diferentes lugares, y fue una experiencia increíble, porque nos dimos cuenta precisamente que hacíamos parte de un movimiento de que mucha gente quiere poder hablar de esto, pero no solamente, sino cuando alguien una de las cosas que hace más la guerra y el dolor es que uno se encierra sobre sí mismo y cree que el dolor que uno ha vivido nadie lo entiende, hasta que empieza a compartirlo. Cuando tú empiezas a compartirlo y empiezas a socializar tu propio dolor, te empiezas a dar cuenta que esa persona te entiende perfectamente. A mí me pasó primero con mi hermano. La primera vez que hablamos sobre el secuestro es lo que ustedes vieron en la película, en la comida, en ese almuerzo. Mi hermano y yo nunca habíamos antes hablado sobre el secuestro. Y yo le dije, y él quería hablar cuando yo le dije que estaba haciendo la película, y yo, ahí es en donde tuve que equilibrar que era un director y que era el hijo. Le dije, no, hasta que no ponga la cámara no vamos a hablar. Y yo sabía que era un poco fuerte, pero sabía que eso que salía por primera vez era muy importante, entonces yo quería poder grabar eso. Y entonces ahí hemos ido socializando. Primero empecé a socializar mi dolor, y eso me ha hecho descubrir un montón de cosas junto con Werima. Hay una cosa que pasa, y es que cuando estrenamos la película por primera vez en Colombia, y sigue pasando, cuando hay público colombiano, o la mayoría colombiana, la mayoría de veces, antes era el 100%, ahora es el 90 y tanto por ciento de todas las veces que estamos con público colombiano y hacemos un conversatorio, la primera persona que levanta la mano no nos hace una pregunta, sino nos cuenta su experiencia propia con el conflicto. Nos habla de qué les pasó a ellos, con Werima estuvimos en muchos lugares, en Bogotá y en Medellín no con usted, pero en Bogotá estuvimos en muchos lugares, y siempre Werima y yo recordamos uno muy especial, que es en Ciudad Bolívar, en el barrio Potosí, en el sur de Bogotá. Yo recuerdo dos cosas que pasaron en esa proyección, y es que una muchacha levantó la mano y dijo, a mi papá lo mataron los paramilitares hace 16 años y esto nunca lo hemos hablado en nuestra casa, y yo quiero irme ahora mismo a hablarlo, cuando terminó la película. Y luego, cuando terminamos, se me acercó un muchacho que no había podido hablar, estaba llorando. Recuerdo que me pidió que si me podía abrazar. Me abrazó y al oído me dijo, me voy a mi casa a pedirle perdón a mi mamá. No me dijo más. Y esto es algo que se ha repetido todavía. El año pasado, o hace 2 años, ya no me acuerdo, fuimos a Alicante, y esto es una cosa que ha pasado repetidamente con Werima. Muchas veces como espectadores hay
exmiembros de las Fuerzas Armadas, los paramilitares o la guerrilla. Sobre todo de los exparamilitares y del ejército. En Alicante se nos acercó un muchacho y dijo yo fui cabo del ejército. Y le empezó a hablar de la región donde operaba, y resulta que era tremendamente probable que se hubieran enfrentado, tremendamente probable que se hubieran disparado el uno al otro. Y lo primero que le pidió fue un abrazo. Y eso ha pasado repetidas veces. El día que estrenamos, yo siempre cuento esto también, Guerima lo ha oído 1000 veces, pero es que creo que es importante. El día que estrenamos, lo estrenamos en la Cinemateca de Bogotá, en la Sala Capital, que es una sala que tiene 300 sillas, de las cuales 200 eran mi familia, que era una familia muy grande, paisa, y en una familia tan grande pues hay un arco político siempre es un arco político importante. Había gente muy de izquierdas y gente muy de derechas. Yo tengo tías y tíos del ejército, esposas de militares, uribistas acérrimos, y la hermana de mi mamá, en el momento en que estrenamos Guerima vino, y yo la vi de lejos viendo a Guerima con ojos enrojecidos, con muchísima rabia. Cuando se terminó la película, se le acercó a Guerima, yo estaba al lado, es el momento que estábamos en la puerta y la gente iba saliendo, y le dijo: mire Guerima, yo llevo 12 años en ese momento, no, era 15 años, creo, yo llevo 15 años pensando en usted y queriendo escupirlo, matarlo, cortarlo a pedacitos y quemarlo. Y ahora lo único que quiero es que usted me dé un abrazo. Y luego se acercó otra señora súper uribista y le dijo: usted me acaba de enseñar que las cosas no son blanco y negro. Y entonces todas estas experiencias me han dado y nos han dado como a entender que esto es algo que se necesita hablar, y que la gente, no es que se necesite, sino la gente está con muchas ganas y con mucha necesidad de que se hable. Y la película, sin que yo me lo propusiera, ha sido como la llave para generar este montón de conversaciones, y conversaciones que hay veces han sido mucho más largas. Empiezan con esto que les digo, pero se siguen profundizando cuando hay tiempo. Y con Guerima, nosotros cuando se termina, luego seguimos hablando, y lo que siempre dice Guerima, nosotros siempre, ya 60 veces que la hemos presentado, esto ya va a ser así. Siempre lloramos, o sea, yo estoy a punto de llorar, siempre verlo a él quebrarse, pedir perdón, porque él aprovecha siempre, y lo hace siempre desde la sinceridad, que a veces siento que, aunque lo está diciendo a todos, lo dice para mí, me pasa siempre. Y entonces, digamos que he tenido muchísima suerte que la película creo que es lo que más valoro de la película en sí, aparte de la relación que se generó con Guerima, porque yo en la búsqueda de entender a mi mamá terminé encontrando a otro hijo de mi mamá, y a día de hoy yo a Guerima lo considero como un hermano. ¿Y yo usted? Pero aparte de eso, que es lo más importante para mí como persona, lo que más valoro es lo que la película ha generado en el diálogo público y en la posibilidad educativa que ha tenido. Y ahora que tenemos la oportunidad de ir con estudiantes de escuelas y de institutos y universitarios, es aún mejor. Aunque son catalanes, da igual. Creo que el mensaje llega. Sí, total. Creo que yo desde que llegué a Barcelona, Cataluña, yo vine de Colombia en un momento donde se estaba votando el plebiscito por la paz, es decir, con todo este contexto, con la paz pues hasta el tuétano. Y cuando llegué aquí, yo sentía que había una carencia de un ejercicio de memoria histórica, y que es un ejercicio que no se ha hecho en este territorio, que la herencia del franquismo sigue muy presente, y que justamente salió a colación en el primer documental que vimos, como toda esa impronta colonial, franquista, racista, fascista, está muy presente en la educación.
Entonces yo creo que el mensaje cuela porque creo que el perdón tiene la capacidad de desmantelar el odio de una manera casi que mágica e inexplicable, y siento que una de las sensaciones que tiene la peli empieza con tu madre, con tu relato, que ya de por sí es complejo, la realidad del país, volver a ese momento de la historia de Colombia, y cuando aparece Huérima, o sea, ahí como que cualquier estructura, cualquier narrativa que uno tuviera preconcebida se desmonta y se desmorona completamente, y aparece una humanidad tan compleja, pero tan real, tan mágica, que hace de este encuentro algo que para mí es único. O sea, para mí tenerlos a ustedes dos es algo único, es mágico. También yo creo que estamos un poco cortos de tiempo, así que voy a abrir un poco como el diálogo para que lo sigamos con el público, que empecemos a hacer como esta interacción. Antes de que entre el público, que yo sé que se toman un tiempo en tomar su impulso, aprovechando justamente Gustavo Petro está en Barcelona, si no está allá, llegará mañana. ¿Qué hacemos para seguir defendiendo el perdón? ¿Qué hacemos para seguir manteniendo la JEP, la Comisión de la Verdad? ¿Qué nos inventamos? Que no gane Paloma. Que no gane Paloma, y por sobre todo que no gane la herencia del uribismo es una cosa, así que a las votaciones, estamos a un mes de las primeras votaciones electorales presidenciales de Colombia. Inscriban la cédula, por favor. Público. Preguntas, comentarios, experiencias. Ahí te llega el micro. Buenas tardes. Más que una pregunta, me gustaría hacerles un comentario sobre la película. Perdón por el nerviosismo también. La película me ha parecido muy emocionante, también muy enardecedora, porque parte de mi trabajo, bueno, yo soy parcera colombiana de Cartagena. Parte de mi trabajo tiene que ver con el diálogo, y en este territorio especialmente parece que el diálogo es una cosa romántica o inocente y no se toma tan en serio desde las esferas más intelectuales, pero Colombia es un claro ejemplo de cómo el diálogo, cómo la paz, la reconciliación, todo lo que hemos hecho, que por supuesto que la paz en Colombia está haciendo, no es un camino terminado, está haciendo. Pero además me parece muy importante el trabajo que ustedes están haciendo, educativo, porque la paz desde el punto de vista más informal, si se quiere llamar así, no estatal sino informal, creo que el país está siendo sostenido por esos pulsos cotidianos, comunitarios, de estos encuentros, estas conversaciones que se sostienen en el Pacífico colombiano, en el Caribe colombiano, que desde sus lugares también se gestan, ¿no? Y me parece que el perdón y la paz también son posiciones políticas, no siempre partidistas, pero el perdón es una posición política que tenemos que seguir defendiendo. No es inocente pensar que el país es sostenido por estos pulsos diarios, por estos encuentros que tienen que ver con nuestra capacidad de poner la sensibilidad humana al servicio, ¿no? del país, de lo que somos finalmente, porque esta sensibilidad es lo que nos permite dejar que el mundo nos afecte, y solo dejando que el mundo nos afecte de esa manera es que podemos dejarnos tocar por el otro. El diálogo es de la diferencia, eso que ustedes están haciendo
lo que han hecho, ese ejercicio que me parece brutal, me parece muy transformador. Creo que además hay que cuidarlo con mucho celo. Hay que cuidarlo con mucho celo y creo que, no sé, me voy de la charla, de este espacio, me voy muy emocionada. Quizá en unos días pueda reposar lo que he pasado hoy, lo que estamos pasando hoy, pero me alegra que ustedes hayan podido tener esta posibilidad, este camino de encuentro entre ustedes, para ese perdón que no solo es de ustedes, sino que también es nuestro. Y eso es lo que yo vengo a decir hoy, ¿no? Ese perdón también es nuestro, ese perdón es también mío, porque yo tengo 30 años y cuando yo estaba muy pequeña, la paz más o menos nos tocaba a todos. La guerra, perdón, nos tocaba más o menos a todos. Entonces es una reconciliación que también es mía. Así que les agradezco muchísimo. Gracias. Yo tengo... yo estoy muy de acuerdo con que la reconciliación es de todos y de todas. Es como que les doy las gracias por hacer un ejercicio humano completamente, pues como a corazón y como desde una raíz y desde una profundidad y desde una sensibilidad, ¿no? Tengo el deseo de que este tipo de espacios puedan suceder en Colombia también, porque esta distancia de alguna forma yo siento que a mí me pone en un lugar más seguro y que no me enfrenta a mi familia uribista y que aquí lo puedo hacer, que aquí puedo estar, aquí lo puedo decir, pero tengo el deseo muy profundo y quería escuchar cuando lo decían de qué pasa cuando sucede esto allá, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo ofrecerme para que esto pudiera suceder allá? Y no solo entre ese perdón que sí, que también lo vinculo mucho a una posición política. ¿Cómo puedo intentar desde herramientas sensibles como el cine entrar en diálogo con la diferencia? A mí me parece que cuando uno empieza a escuchar las historias de los otros de verdad, de alguien al que a uno le han vendido, mira, yo como tú y como tantas personas de las ciudades, nos vendieron, a mí solo faltaba que me vendieran que los guerrilleros tenían cola de cachos. O sea, era lo único que faltaba, que olían a azufre. Yo en los años 90 crecí con el término narcoguerrillero, o sea, narcobandolero. Después vino el narcoterrorista después del 11 de septiembre, pero antes les decían narcobandoleros. Los malos, violadores de niños, todo, que no tienen familia, que lo único que hacen es estar ahí para matar, asesinar, violar, robar, extorsionar. Y cuando a mí me pasó que yo tuve que romper esas estructuras mentales con las que se me crearon, con las que me crié, yo tuve que romperlas para poder acercarme a Guerrero antes de conocerlo. Y poder escuchar su historia, poder escuchar cuando él me contó que a los 3 años un bulldozer de la policía les derrumbó la casa en Ciudad Bolívar, cuando ya se habían desplazado desde el campo para vivir en Bogotá, y después a los 13 años se fue a vivir al campo porque ya no tenía cómo, ya no encontraba qué. Entonces cuando se abren espacios para escuchar, simplemente escuchar a la persona totalmente diferente, que a veces puede ser un uribista. O sea, un uribista también tiene familia,
y también le pasaron cosas. Un uribista no es malo porque sí. Está mal guiado, pero no es malo porque sí. Sí, y lo digo también por mi familia grande, o sea, mis tías y mis tíos que crecieron en el ejército y que se hicieron cuando uno oye sus historias de infancia y ellos son capaces de oírlas de uno, pero si uno primero tiene que abrirse a escuchar las otras historias. Y las historias de más allá de las familias, de tantas otras personas, a nosotros nos han dividido entre la Colombia rural y la Colombia urbana. La gente que somos de las ciudades no conocemos la Colombia rural. No la conocemos, esa es la verdad. No conocemos cuáles son, o sea, todo lo que conocemos es muy caricaturizado de cómo son. Y cuando uno empieza a escucharlas y a escucharlos a las mujeres y a los niños y a las niñas y a los hombres que crecieron en lugares en donde el Estado no llegaba sino cada 4 años para poner, con el ejército, poner unas mesas y que votaran. Cuando nosotros estábamos yendo por el río Inírida, siguiendo el mapa ese de mi mamá, llegamos a una escuela, dormimos en una escuela, y ahí había un profesor que llevaba 28 años siendo rector de esa escuela. Y él me contó, me dijo, mira esta escuela la construyeron las FARC, pero es una escuela del Ministerio de Educación. Yo soy un profesor asignado por el Ministerio de Educación, el tipo era de Marinilla, y llevo aquí desde hace 28 años, pero los bultos de cemento, los ladrillos, lo trajeron las FARC. Y yo le preguntaba, ¿y el Estado? No, el Estado viene aquí cada 4 años para poner las urnas, no más. Y eso pasa en muchos lugares de Colombia. Entonces cuando uno escucha las historias de este señor, pues las cosas empiezan como si se abren esos espacios, y Huérima mismo está aquí, y yo soy prueba misma de que no, las FARC tampoco hicieron todo bien, hicieron cosas terribles de las que yo sufrí y tantas otras personas colombianas sufrimos, pero no son solamente eso, son muchas otras cosas. Tenemos que aceptar la complejidad y la contradicción, porque la complejidad es una cosa importante para poder avanzar. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar en aceptar la complejidad y que las cosas no son en blanco y negro. El mundo no se divide en nosotros los buenos y los otros los malos. Yo creo que va por ahí. Bueno, decimos no tartamudeo. Dos cosas, un comentario muy breve sobre la obra y una pregunta para ti. Empiezo por el comentario, pues me gustó mucho la obra, la verdad. Yo encuentro muy interesante que se cubren varias capas. En este momento me resultaría muy difícil como señalarlas todas, pero por una parte es esa capa emocional, ¿no? O más intimista, quizás hasta cierto punto existencial, y como eso nos revela también una realidad política del país, ¿no? Entonces se revelan muchas capas de la realidad de nuestro país, ¿no? Que va desde lo más individual, como decía, hasta lo más general en un plano mucho más político. Entonces es muy rica, nos revela mucho la obra y me parece desde ese punto de vista muy lúdico, muy emocionante también. Y no me extraña que tenga tanta difusión como un elemento de memoria histórica, ¿no? Y más en tiempos como los de ahora, de los procesos de alfabetización, creo que se han ido transformando mucho, ¿no? El audiovisual pues tiene una difusión mucho mayor que otro tipo de recursos para alfabetizar a las personas, y más cuando se trata perdón, de memoria histórica. Me parece genial, o sea que me gustó mucho la obra, es lo que puedo resumir. Y en esa transición de lo que es más individual, de ese duelo que tú experimentaste, hacia ese perdón que necesitamos nosotros en Colombia, hay muchos matices que pues, los dos paisanos han señalado, ¿no? No todo es blanco y negro, como tú también lo decías. Ahí hay un intermedio un espectro bastante amplio, ¿no? Como yo puedo
trascender mi propia experiencia para reconocer que no es algo que me sucede solo a mí, sino que hay tú decías, ¿no? Al inicio de tu intervención, que tú te sentías luego parte de una colectividad, ya que sentías que no dialogabas solo, que no estabas sola. Entonces, repito, me pareció muy revelador el trabajo que has hecho. Y respecto a la pregunta que quería hacerte a ti, era, retomando tus palabras, por ejemplo, en un país como España, que cada vez está más derechizado y las juventudes dan muestras de eso. Claro, esta pregunta que te voy a hacer presupone que aquí se conoce parte de tu pasado, por lo menos, pero ¿cómo te has sentido tú acogido aquí, ya sea por la gente nacida aquí en España o los catalanes en general, o por los mismos colombianos que tienen alguna noción de tu perfil, de tu figura? Si tú crees que esa derechización por parte de los españoles o incluso de sectores de migrantes colombianos aquí han tenido alguna postura muy vertical sobre ti, como, no sé, un uribista pues, radical, digamos así, o alguien de ese espectro. ¿Cómo te has sentido, cómo has sentido que se acercan a ti o que se relacionen contigo sabiendo de eso? A ver, bueno, yo creo que nosotros por cuestiones del destino llegamos a Cataluña y la aceptación, digamos, en el caso nuestro, yo creo que más no podíamos pedir. O sea, realmente, gracias a lo que nosotros hemos podido crecer también desde la parte emocional y de raíces, también ha sido a la acogida de Cataluña y con la gente que nos hemos rodeado desde que llegamos, la colombianidad, las colombianas, los colombianos, a nosotros no puedo decir, no falta, yo creo que no falta en un conversatorio alguien que esté supremamente resentido y es respetable totalmente lo que su pensamiento, pero es muy escaso. Yo creo que si nos ha pasado en escenarios muy pocas veces, en Madrid nos pasó una vez que alguien preguntó algo supremamente fuerte, pero bueno, como en este caso yo creo que lo importante es estar dispuestos a escuchar y hablar desde el corazón, ¿no? Creo que aquí estamos llenos y cansados de mentiras como para seguir mintiendo. Lo importante es hablar desde el corazón y hablar desde los sentimientos y esto ha ayudado. Yo creo que el documental nos ha ayudado muchísimo a que la gente también nos haya recibido de la manera que nos ha acogido. Aquí en Barcelona hemos logrado, o yo personalmente he logrado hacer cosas que yo en mi país nunca lo hubiera hecho, gracias a una pregunta de Juliana, precisamente en algún momento que salíamos de un evento, ella me preguntó que después de tanto transcurrir mi vida aquí, ¿qué pensaba hacer? Y le dije, pues a mí me gustaría estudiar, y me pregunta me pregunta qué le gustaría estudiar, le dije, pues a mí me fascina la cocina, pero pues ya a los 40 y póngale más, en Colombia pues era difícil. Y preciso estaba Álvaro Arrieta, que es el director de los másteres de alta cocina en la Universidad de Barcelona, sentado y me escuchó decirlo y en ese momento me dijo, si a usted le gusta la cocina, me dijo, deme su contacto. No teníamos ni idea para qué era. Lo cierto fue que a los pocos días comenzó a llamarme y fui y afortunadamente logré prepararme en alta cocina. Soy graduado, soy chef de alta cocina en la Universidad de Barcelona y ejerzo, estoy cocinando, cocino. ¿Dónde? Para ir a comer. ¿Dónde? Cocino en un instituto, le cocinamos a profesores, nosotros con mi compañera que está aquí, que ha sido también la mano izquierda fundamental, ayudándome en todo, mi hija que está aquí también presente, han sido el motor, mi familia que encontré en el camino y eso sí hay que mencionarlo. En el caso de lo que el lazo que hemos creado con Iván, esto no puede ser permitido sin el amor de una madre. Yo creo que eso tenemos que, esto pasó por el sentimiento tan bonito que tuvo una madre como fue doña Beatriz, que desde las circunstancias más trágicas de la vida supo brindar amor y enseñarnos que el camino era el amor. Y así logramos encontrarnos y
y Lois Iván, somos dos hermanos que hemos encontrado mucho valor a nuestra historia y hemos podido desde lo que hemos hecho, desde la acogida precisamente que nos ha dado la gente que nos rodea, hemos logrado aprender muchísimo, pero también creo que hemos ayudado a aprender esa velita de la esperanza, que podemos vivir como seres humanos, que podemos vivir como hermanos colombianos, que podemos promover el amor, la reconciliación, el perdón, el vivir tranquilos, el que pensar diferente no nos hace enemigos. Es un pensamiento, somos seres humanos, sufridos desde cada parte de la vida que nos haya tocado, pero que lo que queremos es eso, vivir en comunidad, ayudar a transformar. Yo creo que eso es lo más importante. Pero bueno, yo agradecerle a toda la gente que nos ha rodeado, realmente han sido fundamental en lo que nosotros hemos podido hacer en estos 4 años y 3 meses que llevamos aquí. Ahí vamos, dándole a la vida poco a poco. Gracias, Weri. Bueno, creo que tenemos que ir cerrando. Todavía hemos de darle paso al último documental, largometraje de la jornada, Hija del Volcán, que tenemos el gusto de tener a Jennifer aquí entre el público. Pronto estará de este lado. Agradecer mucho, ahora que te escuchaba, Weri, también quisiera como agradecerle a doña Beatriz como una metáfora también de una madre y también como de esa madre que es Colombia para nosotros y para nosotras, y también porque ella dejó como augurio la realización de este documental. Sí. Total, ¿no? En su momento se lo dijo a Weri, que tenía un hijo que hacía cine, que hacía películas, cosas con una cámara. Y ella nunca me dejó a mí. Y bueno, qué lindo. Muchas gracias a doña Beatriz por este legado tan grande. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar presente. Yo soy Juliana Otálvaro, soy antropóloga y politóloga de parte del equipo de la Filmi y de Plataforma Cero, así que les agradecemos mucho. Un fuerte aplauso, por favor, para despedirnos. Y si aquí el equipo nos toma una foto, por favor. Antes voy a hacer un pequeño. Resulta que en tantos emprendimientos que hacemos los colombianos, aparte de cocinar, les vendemos café. Logramos traer un café de la firma del acuerdo de una cooperativa que surgió del acuerdo de paz, y ya hemos traído los primeros 300 kilos de café aquí a Barcelona y está buenísimo. Está buenísimo. Me consta también. Y como buenos colombianos somos negocio andante. Trajeron café, dile que trajeron sí. café. Buena. Claro que sí, yo quiero uno. Entonces, lo traemos también, les podemos dejar nuestra tarjetica donde nos pueden conseguir. Es un emprendimiento que lo estamos haciendo ha sido con mucho esfuerzo, pero con mucho corazón. No solo, digamos, buscar el beneficio económico, sino también demostrar lo que están haciendo nuestras compañeras y compañeros en el territorio. Yo creo que una de las mejores maneras de quitar el oxígeno a la guerra es visibilizando lo bonito que hacemos en Colombia. Y en Colombia sí que sabemos trabajar y hacer cosas bien.